Damos paso al segundo panel del día, titulado Criterios para la definición de los delitos conexos al delito político, bajo la moderación de María Camila Moreno, directora de la Oficina en Colombia del Centro Internacional para la Justicia Transicional ICTJ. En este panel se abordarán de manera general los aspectos relacionados con el reconocimiento del carácter político de los grupos guerrilleros y, en particular, la posible conexidad de algunas de las conductas cometidas por estos con el delito político. Igualmente, los panelistas abordarán las características de la reglamentación que podría surgir a partir del marco jurídico para la paz y analizarán dilemas como la participación en política de quienes han sido condenados por sus conductas en el marco del conflicto armado. Participan en este panel Jorge Fernando Perdomo, Iván Cardoso, Gustavo Gallón y Juan Carlos Lancheros. El doctor Jorge Fernando Perdomo es actualmente vicefiscal general de la Nación, abogado de la Universidad Externado de Colombia con maestría y doctorado en la Universidad de Bonn. Con antelación, se desempeñó como viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa en el Ministerio de Justicia. Iván Orozco es profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, abogado de la Universidad Javeriana y doctor en Ciencias Políticas de la Johannes Gutenberg Universität de Maguncia, Alemania. Gustavo Gallón es el director de la Comisión Colombiana de Juristas, es abogado de la Universidad Externado de Colombia, máster en Ciencia Política en la Universidad de París y estudios de doctorado de tercer ciclo en Sociología Política en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Juan Carlos Lancheros es el director general de Derecho Justo y es profesor de Derecho Constitucional Colombiano en la Pontificia Universidad Javeriana. Igualmente es profesor de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de La Sabana. Gracias por acompañarnos. Buenos días todavía. Una bienvenida a nuestros queridos panelistas, señores, muy bienvenidos. Este panel va a abordar uno de los temas que a mi juicio yo diría que son la nuez de este debate. En el panel anterior tuvimos la oportunidad de escuchar a nuestros panelistas comentar acerca de la pertinencia y de la importancia de la participación política de los excombatientes una vez logrado el acuerdo de paz. La gran pregunta es cómo en el marco de nuestro ordenamiento jurídico podemos hacer eso posible. Partimos de la base del reconocimiento en nuestro ordenamiento jurídico del delito político, que, como bien está definido, permite otorgar amnistías e indultos a aquellos que hayan sido o sean responsables de los delitos de rebelión, sedición, asonada y delitos conexos. Delitos conexos que después de una sentencia de la Corte Constitucional han sido reducidos prácticamente a porte ilegal de armas, el uso de prendas privativas de la fuerza pública, uso de insignios, creo que no más. Es decir, tenemos una definición bastante limitada hoy por hoy del delito político y sin embargo tenemos el gran reto de definir la estrategia y los mecanismos para garantizar que los excombatientes, una vez firmado el proceso de paz, puedan participar en política. El marco jurídico para la paz, en el artículo 67 transitorio, plantea la posibilidad de ampliar los delitos conexos al delito político, es decir, que delitos ordinarios con base en algunos criterios que habrá que definir puedan hacer parte o puedan ser conexos a ese delito político.
Ese es el tema central de nuestro panel y tenemos 3 preguntas. Esto puede ser un debate muy técnico, muy jurídico, pero lo que queremos aquí también es que podamos hacer una discusión política también, porque al final, si bien tenemos un marco en el que necesariamente tendremos que movernos, es sin duda una discusión sobre estrategia política y pertinencia política de cómo aplicar el derecho político en este caso. 3 preguntas orientan el panel. Yo lo que le propongo a nuestros queridos panelistas es empezar con la primera pregunta. Les voy a dar a cada uno de ustedes 5 minutos inicialmente como para que vayamos encuadrando la discusión. Y la primera pregunta que les haría es, en el marco de un proceso de paz, es importante que el Estado reconozca el carácter político del grupo guerrillero con el cual se adelantan los diálogos. Eso tiene que ver obviamente con el reconocimiento de un interlocutor válido en la mesa. Y la pregunta sería si considerar algunas conductas como conexas al delito político, más allá de las definidas hoy por hoy en nuestro ordenamiento jurídico, ayudaría a reconocer esa calidad de actor político a los grupos alzados en armas con los que se pretende lograr una salida negociada al conflicto. Empezamos, si quieres, Gustavo, 5 minutos, voy a ser estricta con el tiempo para que luego podamos tener un debate. Gracias, Camila, y un saludo a todos los compañeros de mesa y al público. Muy buenos días. Yo pondría la pregunta al revés, Camila. No creo que el reconocimiento del carácter político de un grupo que parte de la paz con el gobierno ayude a que se declaren como conexos ciertos delitos, sino que ese reconocimiento es la condición, o creo que era al revés de la cuestión, ¿no? Es decir, la ampliación del concepto de delito político permitiría el reconocimiento del carácter político del grupo. Creo que es al revés. Creo que condición para que puedan declararse conexos determinados delitos, determinadas conductas, es el reconocimiento del carácter político del grupo con el cual se pacta la paz. Se pacta la paz. Y aquí es importante detenernos un poquito en la reflexión acerca de lo que es el delito político. Como tú bien lo has recordado, son rebelión, sedición y eso nada. Pero en nuestro ordenamiento jurídico no es así en todo el mundo. Las amnistías o indultos están circunscritas a los delitos políticos. No es posible conceder amnistías o indultos más allá de eso. No es esta la pregunta que tú haces, pero la reflexión sobre esto es importante para tener en cuenta por qué en Colombia solamente se permite la amnistía o el indulto para los delitos políticos. Porque en Colombia, la tradición así, la de que puede indultarse el delito político porque es un delito en donde el titular del bien jurídico tutelado es el Estado y por consiguiente el Estado puede perdonar ese delito. Repito, no es así en todos los ordenamientos jurídicos. Hay ordenamientos jurídicos en los cuales el Estado puede perdonar delitos así no hayan sido cometidos contra él, pero la tradición jurídica colombiana ha sido esa y por esa razón no puede haber indulto o amnistía por delitos más allá de los delitos políticos, porque el Estado no tiene la potestad en Colombia, según la tradición jurídica, por lo menos hasta el momento, para perdonar delitos cometidos contra terceros. Salvo que aquí donde viene el toque con la pregunta, que sean considerados conexos. Porque si reconoce un delito político, la rebelión, tiene que reconocer los actos ligados a la rebelión para desarrollarse, y esa ha sido la tradición también, hasta la sentencia de la Corte, en la que una demanda del general Bedoya, la Corte modificó su tradición, su jurisprudencia, para señalar que el homicidio cometido en combate no era considerado necesariamente delito conexo y que en el caso de un acuerdo de paz se consideraría la posibilidad de sí vincularlo al código. Entonces, creo que recordar esto sirve para mencionar cómo estamos en una situación en la cual, en la medida en que se reconozca el carácter político del grupo, como por supuesto es lo que está ocurriendo en la negociación de La Habana,
si no, no se estaría dando. Es posible que entrara a considerar cuáles son los delitos conexos, y la Corte ya ha señalado una jurisprudencia en la cual, si bien suspendió la conexidad del homicidio fuera de combate con la rebelión en tiempo de conflicto, abrió la puerta, la dejó abierta de una vez para que se considerara el tema de la conexidad en caso de la terminación del conflicto. Gracias a los organizadores, a mis colegas en el panel y al público asistente. Yo estaría en principio de acuerdo con Gustavo en el sentido de que primero se da el reconocimiento de la politicidad, y porque hay un reconocimiento de la politicidad se puede en principio declarar la conexidad. Creo, sin embargo, que la pregunta como se postuló inicialmente también es razonable en la medida en que la declaración de conexidad puede contribuir a reforzar el reconocimiento de la politicidad, en la medida en que el dispositivo de conexidad es parte del paquete de privilegios que le otorga el Estado a aquel a quien reconoce como un sujeto orientado por fines de justicia social y en ese sentido por motivaciones nobles. De tal manera que todo reconocimiento, mejor, todo ejercicio de declaración de conexidad tiene también una implicación en último término de reforzamiento del reconocimiento de la politicidad. Y esto es importante por muchas razones. Que valga una primera. La declaración de conexidad de los delitos medios en relación con el delito fin es parte del paquete de privilegios que le reconoce el Estado al delincuente político, y ese paquete de privilegios es simultánea y automáticamente un paquete de incentivos para negociar, para dejar las armas y para reintegrarse a la vida civil. De tal manera que su importancia práctica es tremenda. También tiene importancia práctica fundamental en el plano jurídico penal, en la medida en que el reconocimiento de privilegios al delincuente político es en su conjunto un gran y complejo dispositivo de resistencia a las tendencias hegemónicas en el derecho hoy, orientadas a favorecer visiones tremendamente criminalizantes de la guerra y de los combatientes. Podría poner ejemplos en las distintas ramas del derecho donde esto ha hecho carrera, de tal manera que es fundamental que la tradición constitucional colombiana cuente con unos recursos de resistencia a esa hegemonía para equilibrar las cargas y favorecer una salida negociada. Lo dejo por ahora aquí, por respeto al famoso tiempo de 5 minutos. Gracias, María Camila. Muy buenos días para todas y para todos. Un agradecimiento muy sincero a los organizadores. Creo que este es un tema que cuando vi que estaba siendo invitado a charlar sobre el delito político se me hizo agua a la boca, porque dije, creo que se me va a permitir decir cosas que siempre he querido decir y que no había encontrado tal vez el escenario propicio para decir. Yo creo que el enfoque de la pacificación, y la hemos hecho parcial en Colombia, la que viene de la mano de una categoría como es la del delito político o los conexos, resulta muy pertinente. ¿Por qué? Yo pienso que cualquier solución al conflicto armado interno en Colombia, que hoy reconocemos después de mucho tiempo de darnos duro ese tema, es
precisamente el reconocer que este es un problema político, más que un problema jurídico. Y eso, sobre eso quiero hacer mucho énfasis. No hay nada más político en el derecho penal que precisamente el delito político. Es, digamos, una categoría donde dos grandes sistemas confluyen, se entroncan, que son el sistema jurídico por un lado y el sistema político por el otro. Por eso, si la solución es una solución política, con por supuesto un andamiaje jurídico que tiene que hacerse, sobre el cual se ha venido trabajando y en Colombia se seguirá trabajando en los próximos meses si se concreta el proceso de paz con las guerrillas, pues seguramente allí vamos a tener un fin último para lograr que es la paz. Y yo sí diría que un punto de partida de todo esto es saber que la paz debe ser el fin último del derecho. Nosotros en Colombia nos hemos acostumbrado a lo contrario, sobre todo el derecho penal sí que nos damos duro con eso. Nuestras ideas de justicia en Colombia solo son ideas de la mano del derecho penal, y cuando decimos que entra a jugar el derecho penal nos gusta que además sea en lo posible la cárcel y en lo posible que esa cárcel sea para toda la vida. Esa es la visión nuestra de la justicia, y aquí lo que en un proceso de paz, como fin último, el logro de la paz, quiero decir desde el principio que me parece que todo el derecho y toda la doctrina del derecho debe estar en función de lograr algo político, que es la paz, también jurídico como derecho. Y eso pues no es un invento mío, es una afirmación mía, es una afirmación que, como ustedes saben, tiene un sustento filosófico por lo menos kantiano y de la mano de muchos otros filósofos. Ahora, reconocimiento político del otro. Sin duda, el punto de partida para empezar a negociar, no para someter, sino para negociar, que es lo que estamos en este momento. Yo creo que ese es un punto que hay que diferenciar muy importante. El proceso de desmovilización con los paramilitares se trató de un sometimiento negociado. Aquí es una negociación donde yo, como Estado, he reconocido al otro, le he dado un reconocimiento político del otro, y por eso estoy negociando en La Habana sobre 5 puntos que no son ni siquiera el 1% de los puntos que tal vez se tienen que negociar para poder lograr la paz. Por eso, ese reconocimiento político y una futura participación política de las guerrillas, en este caso las FARC, va a ser el único mecanismo para que la sociedad colombiana dialogue sobre lo que es o lo que son las bases de una paz estable y duradera. Nosotros no vamos a poder tener paz estable y duradera si no charlamos, si no negociamos, pero no ahora en La Habana durante un año, sino en los próximos 10 o 15 años en Colombia, sobre las condiciones sociales, económicas del país que van a permitir que una paz sea estable y duradera. Entonces yo resumiría, para que termine diciendo, por supuesto que el reconocimiento político debe ser el punto de partida, y en eso estamos de acuerdo, creo, los panelistas, o por lo menos los que han intervenido hasta ahora. Hay que reconocernos políticamente. Ese reconocimiento político no es ahora, tendrá que seguir siendo a futuro, por eso la participación en política es importante, y es un reconocimiento político a una solución política que por supuesto tiene que tener un encuadre jurídico aceptable a la luz del derecho internacional. Muchas gracias, Juan Carlos. Primero, cordial saludo a todos los asistentes, a la Conrad, y a todas las personas que nos invitaron. Complacido estar aquí con todos ustedes. Yo quisiera arrancar por una idea que yo creo que es capital, y eso tiene que ver con un tema de contexto. Entonces, ¿cuál es el punto clave? Parece que el punto es que cuando un Estado quiere hacer la paz con un grupo alzado al margen de la ley, puede hacerlo, tiene que poder hacerlo. No puede un Estado estar condenado a combatir de forma permanente e indefinida a un grupo
armado que se alce contra él. Lo que quiere decir es que si uno de esos mecanismos para acabar el conflicto es una negociación que produzca en el marco de un proceso de paz un acuerdo final, pues ese Estado tiene que poder llegar a ese acuerdo. Ahora bien, primero, si un Estado quiere. Segundo, si el Estado quiere, debe poder. ¿Y cómo sabe uno que el Estado puede? Pues en términos prácticos, si lo dejan. ¿Y quién se puede oponer a la paz? Pues se puede oponer la comunidad internacional, se puede oponer la Constitución y el ordenamiento interno, o se puede oponer el pueblo. ¿Por qué hago esta reflexión? Porque de lo que se trata aquí es de utilizar todos los mecanismos legales, constitucionales que están al alcance del Estado para que el Estado permita y favorezca la participación política de un grupo alzado en armas de la ley, participación sin la cual no hay paz posible. Entonces, ¿por qué lo planteo? Pues vuelvo al asunto político que ustedes pusieron sobre la mesa. Es que acá no importa si es un delito político o no es un delito político, sino es al revés. Vamos a utilizar la figura del delito político para legitimar a nuestra contraparte, y vamos a utilizar la figura de la complejidad para meter dentro de esa bolsa cualquier delito que haya cometido, porque de lo contrario no van a poder, no van a acceder a firmar la paz y no van a poder participar en política. Entonces es como tener claro realmente cuál es el fin y cuáles son los medios. Creo que por ahí va la cuestión principal. ¿Por qué lo planteo de esa manera? Porque aquí no estamos hablando de la amnistía del futuro. Porque, digamos, todos implícitamente tenemos la idea de que si efectivamente un delito conexo se califica un delito como conexo a un delito político, entonces el Estado va a poder amnistiar e invitar para que ellos, por ser un delito político, pues puedan participar en política. Aquí el tema no tiene que ver con eso, y posiblemente no tiene que ver ni siquiera con la transicional o nada. Tiene que ver con un tema claro, y es una inhabilidad política de carácter constitucional. Es decir, la Constitución dice que efectivamente lo que hay aquí es que si usted comete un delito y es condenado por ese delito a través de una sentencia judicial, no puede participar en política, no merece participar en política. La única forma en que pueda participar es si ese delito es político. Entonces es como para tener absolutamente claro de qué estamos hablando. Por lo tanto, la decisión de establecer ciertos tipos penales como delitos conexos a un delito político es una decisión de tipo político fundamental. Y entonces ahí viene quién es el que me limita, y con eso concluyo. La comunidad internacional se aguantaría que yo calificara cualquier delito como un delito político. 2. La Constitución hoy actualmente me permite que yo lo pueda hacer. 3. Los ciudadanos, cuando estén llamados a respetar los acuerdos, se aguantarían que cualquier delito pueda ser considerado como conexo para efectos de que ciertas personas pertenecientes a estos grupos armados puedan participar efectivamente en la política. Entonces, no solamente es si el Estado quiere, si el Estado puede, sino si efectivamente puede. ¿Y eso qué significa? Que lo deje. Y yo lo dejaría así porque es como la Muchas gracias, Juan Carlos. Creo que además nos da como la entrada al segundo tema que les quería plantear, la segunda pregunta. Y es que partimos, creo que hay un principio de acuerdo de que la participación política es necesaria, el derecho político no lo permite, pero vamos un poco a la realidad, vamos a los hechos. Y es que los grupos alzados en armas, los combatientes hoy que están en armas, además de tener su delito base, que es el delito político, el delito de rebelión, son responsables de otros múltiples delitos. Delitos graves, delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, de graves violaciones a los derechos humanos que no necesariamente entran en estas dos categorías. Por un lado, nuestro ordenamiento jurídico incluye las convenciones de Ginebra, la
recordemos que el protocolo 2, adicional a los convenios de Ginebra, establece que a la terminación de los conflictos armados se deberá otorgar la amnistía más amplia posible a los combatientes y a aquellos que han estado privados de la libertad. Pero al mismo tiempo, el Estado colombiano, y eso ha sido materia de un debate largo ya en el país, tiene la obligación de investigar, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos. Este fue un tema muy debatido a propósito de la demanda interpuesta por la Comisión Colombiana de Juristas al marco jurídico para la paz. Teniendo en cuenta eso, como bien lo dice Juan Carlos, la pregunta es: ¿cuáles entonces deberían ser los criterios para establecer qué otros delitos podrían ser conexos al delito político? Porque tal y como está hoy el delito político definido, su funcionalidad mejor es absolutamente limitada. Es decir, hoy por hoy encontrar a un rebelde que solamente es responsable del delito político de rebeldía, el porte legal de armas, el uso de prendas privativas de la fuerza pública y de insignias, pues creo que toca mandarlo a hacer, porque no hay, o sea, muy pocos. La pregunta es entonces, ¿cómo, desde qué parámetros podemos abordar esta discusión de cuáles deben ser los criterios para definir esa conexidad? Relación con el conflicto armado, relación con el objetivo político del grupo, como decía Iván, con la politicidad, o qué más tendríamos que tener en cuenta. Gustavo. 5 minutos. Gracias, Camila. Dame un minuto más para hacer una aclaración. Sí, está muy cortito, 10 minutos. Para recordar a quien lo sabe y para informar a quien no lo sabe, ahora que mencionas que desde la Comisión Colombiana de Juristas compramos la demanda contra el artículo 367, efectivamente compramos la primera demanda, que ya se falló, no porque estemos en contra del proceso de paz, sino justamente por lo contrario, porque estamos a favor. Y el artículo transitorio, a nuestro juicio, contrariando la Constitución sustancialmente, permitía renunciar al juzgamiento de violaciones de derechos humanos y violaciones graves al derecho humanitario, lo cual no está permitido por la Constitución, que consagrando lo que es constitucionalidad y las obligaciones internacionales del Estado colombiano no lo permiten. Y sosteníamos, y fue la motivación para presentar la demanda, que de no sanearse ese problema, el acuerdo de paz, el proceso de paz tendría graves problemas jurídicos que a su vez generarían también una inestabilidad política del acuerdo de paz, porque a punta de demandas nacionales e internacionales contra una decisión evidentemente contraria a los derechos de las víctimas, pues perdería apoyo social y sustento político. La Corte formalmente no le dio la razón, declaró la constitucionalidad del artículo transitorio, pero en una decisión curiosa, por decirlo menos, incorporó nuestros planteamientos dentro de su decisión y dijo que efectivamente era constitucional, pero que había que juzgar las violaciones de derechos humanos judicialmente. Y de todas formas señaló en la sentencia unos criterios, unos llamamientos muy rigurosos, muy estrictos, para que, aún por procedimientos no judiciales, si fuera el caso, las violaciones graves de derechos humanos fueran juzgadas adecuadamente. Se presentó una segunda demanda por parte del doctor Rafael Guarín, que fue viceministro de Justicia, que nosotros no compartimos, que tiene que ver con este tema. Y al respecto, nuestra posición es la de que la conexidad sea amplia, y en ese sentido, que se ejerza al máximo la capacidad que se le confirió al legislador de la ley estatutaria por la reforma constitucional para definir esos criterios de conexidad, por supuesto limitados por las infracciones graves al derecho humanitario y las violaciones graves a los derechos humanos. En Colombia se ha manejado tradicionalmente el concepto de delitos atroces, que no es muy riguroso jurídicamente, pero sí dice mucho a la gente. Y creo que para responderlo en términos sencillos,
debe conservarse la categoría, o por lo menos la conceptualización de delitos atroces, como un límite a aquellos delitos que puede hacer con esos. Pero de resto, las actividades que haya realizado la guerrilla que tengan relación con el propósito de la organización guerrillera son las que deben ser consideradas como conexas, salvo que se demuestre que hay un favorecimiento individual de determinada persona o una violación, una infracción grave al derecho humanitario. Y esos deben ser los casos de atrocidad. Se ha mencionado, o creo que preguntaste, por lo menos estaba en la pregunta escrita, si el narcotráfico sería... O terrorismo, incluso añadiría esa. Bueno, entonces me refiero a esos dos para terminar. Creo que el narcotráfico, pues, sobre la participación de la guerrilla, la forma como lo hace la relación con el narcotráfico, hay mucha oscuridad y no se sabe si la guerrilla, se sabe que tiene alguna relación, pero algunos dicen que solamente el impuesto de gramaje, otros dicen que tienen cocinas, otros dicen que exportan y algunos los ponen en Nueva York vendiendo droga, cosa que a mí me parece bastante difícil de creer. Pero el delito del narcotráfico no es una violación de derechos humanos, no es un delito atroz. Hay atrocidades ligadas a la actividad del narcotráfico, pero propiamente el delito del narcotráfico no. Hay masacres, hay asesinatos, hay violaciones. De tal forma que el delito del narcotráfico en sí no tiene por qué ser una limitante al respecto. En la demanda que mencionaba, la segunda demanda, el doctor Guarín sí señala que el narcotráfico es una limitante, que hay invoca unos tratados internacionales que lo protegen, sí, pero no tiene el carácter de tratados de derechos humanos y posiblemente no hay ninguna limitación en esa materia. Y de igual manera, el terrorismo en estricto sentido, si habláramos del delito en materia de doctrina penal, el terrorismo más que un delito es una circunstancia agravante del delito. Su tipificación como delito obedece más a razones ideológicas para magnificar una conducta que puede ser perseguida. Y es muy grave y es muy grave, pero como categoría en abstracto no sería tampoco una limitante. Otra cosa es una conducta que efectivamente produzca terror, pero efectivamente no demagógicamente o figuradamente. Grave como la población, una bomba, mate una cantidad de personas, etc., puede ser considerado como limitante, como una infracción grave de derecho humanitario, sobre todo pues, si tiene que ver con población civil, e incluso eventualmente si tiene que ver con combatiente militar, si se da en ciertas circunstancias, pero no por el hecho simplemente de ser terrorista. Sintetizo diciendo que el concepto debe ser amplio, porque las actividades que se realizan ilegales por parte de un grupo armado con el propósito de tomarse el poder son múltiples, y siempre y cuando en relación con el derecho a la vida se produzcan dentro del combate, en la propia de combate, deben ser consideradas como vinculadas a ello. Hay otras actividades que, así se diga que se produjeron dentro del combate, tienen que ser excluidas. Menciono una para ser gráfico y claro: violencia sexual por ningún motivo, no tiene ninguna justificación, no tiene conexidad con el combate, es una infracción grave de derecho humanitario. Muchas gracias. ¿Qué dice Juan Carlos? Pues a mí la verdad es que se me atraganta el tema porque, o sea, ¿qué criterios debe cumplir un delito para no ser un crimen atroz? Pues violación, tema violación de mujeres, reclutamiento de menores, todo el tema de las mutilaciones en el caso de amenazas antipersonas. Ahí hay una dificultad importante, y es que la propia Constitución establece desde el 2009 que efectivamente quienes han cometido esos delitos no pueden participar en política. Y creo que una parte importante de la demanda apunta a que justamente una ley, se quiere reformar la Constitución a través de una ley estatutaria. Entonces uno dice, pues no, realmente no sería así, porque la propia Constitución establece una excepción para modificar la Constitución. Pero entonces vuelve y juega, porque hoy en día, si usted compra una Constitución en la calle, por más de que haya salido ya la ley estatutaria, usted tiene que, la Constitución dice que efectivamente quienes cometen este tipo de delitos no pueden participar en política, y una ley estatutaria lo dice. Con lo cual, en el fondo, usted lo que está haciendo es invirtiendo el sistema de derecho, porque pues está sujetando o sometiendo el alcance de la Constitución a una ley, con lo cual creo que hay un pequeño problema. Yo tengo la percepción de que realmente las graves
yo me pregunto en el tema, por ejemplo, secuestro, ¿cómo funcionaría? Pues, ¿qué tan atroz debe, o sea, qué grado de sufrimiento debe sufrir un secuestrado para que el crimen sea considerado como un crimen atroz, para que no sea indultado o amnistiado? Entonces yo me acuerdo aquí del coronel Mendieta. Entonces la motivación fue, digamos, limpia, porque queríamos salvar el Estado. Y tuvimos 8 años o 7 o los que hayan sido encadenados a una persona por ser militar. Y lo pusimos a comer su desayuno, su almuerzo, su cena en el mismo recipiente donde hacía sus necesidades. Yo no lo entiendo. No me cabe cómo uno puede sacar y decir que eso es un delito político o que es un delito conexo a un delito político y que aquí no pasaba nada. Me cuesta. Pero, como lo decíamos anteriormente, de lo que se trata justamente de eso, de decir que no importa lo que haya pasado, aquí lo que hay que decir es que existe conexidad, que hay una motivación política, así esté un poquito lejos, para que todos puedan entrar en el mismo paquete y puedan todos participar en política, porque si no, no se firma. El pueblo permitiría eso, los ciudadanos permitirían eso. Yo lo plantearía con una pregunta muy sencilla. Yo diría, ¿quieren almorzar? Yo invito. ¿Quién quiere ir? Seguramente muchos de ustedes levantarían la mano. Y si yo digo después, pero ustedes pagan, entonces digan, pero si no. Entonces, es muy divertido cuando uno dice, ¿quieren la paz? Pues todos. ¿Tiene un costo? Entonces, ahí es donde viene el tema de la legitimación popular y si definitivamente el Estado puede. Gracias, Juan. A ver, yo querría abordar mis reflexiones a partir de tu planteamiento, en el sentido de quiénes se pueden oponer, la comunidad internacional, el ordenamiento interno y sobre todo la constitución del pueblo, y abordar por último el tema de la conexidad. Empezaría por decir en el plano político, y lo digo con mucha convicción, que la comunidad internacional, si yo soy un buen observador, está apoyando de manera fuerte y decidida el proceso de paz en Colombia. Y en particular en los términos en que se está conduciendo. Estoy convencido de que si triunfara una corriente política en este momento que hace imposible la continuación del proceso y obliga a una avanzada militar y a un esfuerzo por obtener victoria, de manera que la negociación se limite a una negociación en clave de sometimiento, encontraríamos unas resistencias tremendas de la comunidad internacional. La razón es muy sencilla. Un modelo de victoria tiende a proyectarse como un modelo de justicia de vencedores en el cual todo para mí y nada para usted. Y si el todo para mí lo encarna el Estado porque monopoliza la inocencia bajo la fórmula de las manzanas perdidas, lo que va a suceder es que se va a movilizar masivamente toda la comunidad humanitaria, construida en torno al discurso de los derechos humanos, que es un discurso que pone en la mira al Estado y nos va a decir, no, es absurdo después de 50 años de denuncias de violaciones de derechos humanos en cabeza del Estado, que el Estado proclame ahora su inocencia cuando la investigación histórica nos cuenta que está lleno de responsabilidad, no digo exclusivamente, pero sí como una parte de un conflicto en el cual hay responsabilidades muy compartidas. En ese contexto, yo creo que entraríamos en un drama con la comunidad internacional, en el sentido de que intentaría ya no un acompañamiento, sino una intervención mucho más coactiva en Colombia, buscando el castigo del vencedor. Por el contrario, un modelo de negociación ha hecho fácil que la comunidad internacional haga un verdadero acompañamiento y no una intervención coactiva
precisamente porque tiene como presupuesta la posibilidad de que se aporcionen las responsabilidades entre las distintas partes en un conflicto muy largo y muy barbarizado. Entonces, en el plano político, primero que todo, no creo que la comunidad internacional vaya a ser el gran obstáculo. Por supuesto, si uno observa, es más claro el apoyo en términos de estados y de comunidades estatales que en términos de organismos internacionales de justicia. La pregunta sería en ese sentido, ¿cuáles son más relevantes y más determinantes? No lo quiero resolver de manera definitiva, creo que hay que tratar de contar con ambos, pero no me queda ninguna duda de que a la hora de la verdad termina siendo más fundamental que Estados Unidos, Alemania, la Unión Europea apoyen, porque finalmente ellos son también los que están en capacidad de controlar los organismos dependientes, incluidos los de justicia, así tengan una relativa independencia con su propia acción judicial. Voy a dejar el tema jurídico por ahora sobre los límites que habría en el derecho internacional, pero quise abordarlo desde una perspectiva puramente política para enmarcar las cosas. En lo que atañe al ordenamiento interno y en particular a la Constitución, yo creo que realmente lo que se dijo esta mañana por parte de la Oficina del Alto Comisionado es determinante. En tu valoración del artículo 122 de la Constitución, realmente estás pasando por encima de una decisión de la Corte Constitucional en la cual claramente nos dice que para evitar una antinomia constitucional lo que tiene sentido es limitar la restricción de participación en política a esos delitos comunes que se articularon en el propósito de hacer parapolítica y controlar y cooptar el Estado. En último término, lo que cabría decir es que si en una circunstancia extraordinaria de negociación de paz y por fuera de las rutinas ordinarias del Estado de Derecho, se toma la decisión política de declarar la conexidad de esos delitos comunes con el delito político, se habilita a los actores armados y en particular a las guerrillas a participar en política, en los términos del artículo 67 de la Constitución, que me parece que es determinante. El artículo 67 transitorio de la Constitución. Que me sirva esto para hacer una observación que contiene un cierto desacuerdo con la posición de la Oficina del Alto Comisionado. Yo creo que es en algunos sentidos equivocado separar completamente el problema de la amnistía y el problema de la conexidad. Yo creo que las posibilidades políticas y jurídicas de ampliación de la conexidad de las que hablaba Gustavo ahora depende en buena medida de que sea el artículo 66 el que le preste los rangos de amnistiabilidad, llamémoslo así, relativa por el camino de la conexidad al modelo que se establezca. Pongo un ejemplo dramático por polemizar. Yo soy de los que creo que el artículo 66 efectivamente buscó de manera consciente que hubiera una, digamos, amnistiabilidad en sentido lato. No discutamos ahora el tema de las amnistías, en el sentido de que no hubiera, por ejemplo, que ejecutar la sanción en relación con delitos como son los crímenes de guerra perpetrados de manera no sistemática. Si yo quiero que el modelo de conexidad haga posible que participen en política los líderes, vale decir, mandos altos y medios de las guerrillas, yo tengo que establecer por el camino de la conexidad la posibilidad de que inclusive crímenes de guerra perpetrados de manera sistemática sean declarados conexos con el delito político, porque estoy convirtiendo al delito político en la única puerta hacia la participación. En ese sentido es un error aislarnos de manera radical el tema de la amnistía y el tema de la conexidad para la participación en política. En lo que atañe a la decisión política de generar un modelo amplio de conexidad, cosa que comparto con Gustavo,
Yo creo que no hay mejor camino para empezar, y sin perder de vista las especificidades del caso colombiano, que remitirnos al modelo de declaratoria de conexidad que utilizó la Comisión de la Verdad de Sudáfrica. Yo creo que hay cosas, por supuesto, que no son susceptibles de aplicarse al caso colombiano, pero con modificaciones pertinentes desde el punto de vista de nuestra historia y nuestro contexto, da muchas luces sobre lo que habría que hacer. Lo primero, si lo recuerdo bien, es que podían presentarse y ser susceptibles de que se les otorgara una amnistía contra contar la verdad, en una negociación de verdad contra amnistía, aquellos que hubieran cometido delitos políticos o conexos con los políticos, y los criterios de reconocimiento de politicidad y de conexidad fueron básicamente los siguientes. El primero, de carácter negativo, que los actos no hubieran sido cometidos por motivaciones bajas o ruines, en particular y sobre todo, que no hubieran sido cometidos exclusivamente con ánimo de lucro y con el deseo de dañar a la víctima. En ese sentido pienso que temas como el de el morbo, ¿cómo se llama? Como modalidad de comisión del delito, la sevicia, se pueden convertir en indicadores del deseo de dañar a la víctima. De otro lado, en una clave positiva ya, se reconoce la politicidad de un delito cuando el delito es perpetrado por una motivación altruista que la encarnada en el fin de producir un cambio en un horizonte de búsqueda de la justicia social. En lo que a ese criterio atañe, mi convicción, y me parece importante que esté usted aquí, es que se debía establecer una suerte de presunción de hecho, por supuesto, de politicidad para los miembros que hagan parte o sean simpatizantes de organizaciones que tienen un proyecto político ideológico, de tal manera que la carga de la prueba en términos de que no hay politicidad quede en cabeza del Estado. Eso tiene muchas ventajas porque liquida el problema del subjetivismo excesivo en la determinación de la motivación altruista. De otro lado, también en una perspectiva teleológica, en Sudáfrica se asumió que que podían ser declaradas conexas aquellas acciones que estuvieran dirigidas a dañar al Estado, por supuesto también a sus funcionarios y servidores como parte de él, y si se quiere a golpear también la propiedad pública. Pienso que en Colombia solo haya una carrera razonable, un modelo de conexidad, si además se amplía esto de golpear al Estado a la idea de golpear el status quo sociopolítico que lo sustenta, porque de otra manera se vuelve muy difícil manejar temas como el del secuestro. En Sudáfrica también se asumió que un criterio importante para la declaratoria de conexidad era que los actos estuvieran de manera inmediata y directa relacionados con los objetivos que se buscaban, y por supuesto que esos actos mediales fueran además proporcionales al objetivo buscado, lo cual deja pues en manos de los juristas un trabajo de carpintería fino en materia de proporcionalidad. Se estableció también allí que otro criterio para poder declarar una acción
contraria a derecho, como conexa con el delito político, o es que la misma hubiera sido cometida en ejecución de una orden o con el beneplácito, la aprobación del grupo o el apoyo del grupo o del movimiento al que se pertenece. Y por último, se estableció que podía ser declarado, reconocido como conexo con el delito político solo aquel acto que se hubiera producido en un contexto y, diría yo, no en términos disyuntivos sino copulativos, en desarrollo del conflicto armado. Dejo por fuera el tema de la gravedad que también se abordó en el caso sudafricano por las razones que expuse inicialmente, porque yo creo que si se asume que el delito político solo puede ser para actos poco graves, como se trató de hacer allá, eso plantea unos problemas inmanejables desde el punto de vista, por ejemplo, de los crímenes de guerra perpetrados de manera sistemática, que bloquearían automáticamente la conexidad en relación con las élites guerrilleras, porque son las responsables de una política, y nos dejarían sin posibilidad de que ellos participen en política, y yo creo que eso es un error catastrófico en el caso colombiano, por razones de tipo empírico que podemos discutir más adelante. Gracias, Iván. Dice, este tema de la conexidad, pero adicionalmente quisiera también retomar algo que ya ha planteado Iván, quisiera conocer su opinión, y es esta propuesta que se expuso brevemente esta mañana, se expusieron los delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en el sentido de escindir las consecuencias penales, es decir, la posible aplicación de amnistía o indulto o no, o que procedan las investigaciones, la investigación y judicialización de esos delitos ordinarios, y del otro lado la posibilidad de habilitar, aun cuando existan consecuencias penales, para la participación en política, que creo que además es una interpretación interesante pero compleja. Quiero escucharlo sobre eso y sobre el tema de conexidad, y luego quiero que volvamos sobre este tema de estas dos vías. Bueno, la verdad no tuve la oportunidad de escuchar la propuesta, pero así planteada como lo haces, quiero decir que la comparto plenamente. Y la comparto plenamente por dos cosas. Primero, una cosa es pensarnos cuál es el modelo judicial o jurídico de solución y de justicia transicional, de solución judicial de conflicto, donde podemos discutir amnistías, diferentes clases de amnistías, indultos o tal vez esos mecanismos no. Y otra cosa muy diferente es que nosotros estemos pensando en la participación en política después de una eventual desmovilización e incluso después de eventuales condenas por delitos. Y creo que son dos cosas diferentes, pero que son difíciles de diferenciar por la misma historia de los conceptos que están allí enraizados. El concepto de delito político, por ejemplo, yo pensaba ahora que escuchaba a ustedes, queridos panelistas, en el esfuerzo enorme que hacemos nosotros los abogados, juristas, por encuadrar jurídicamente un problema que es evidentemente político. Es decir, aquí el doctor Gustavo dice, hablemos de un concepto amplio de conexidad, estamos de acuerdo todos, pero estamos dando la vuelta sobre temas jurídicos porque creemos que lo importante es que el conflicto se solucione, y entonces hablamos si de pronto los crímenes de guerra pueden ser tenidos o no como delitos conexos. Entonces yo creo que es difícil esa diferenciación, entenderla, que yo creo que es correcta, por la misma historia de estas herramientas jurídicas como el delito político. El delito político no está hecho para saber si yo participo en política o no. El delito político está hecho ni siquiera para saber si yo puedo amnistiar o indultar. El delito político tuvo su origen en las discusiones sobre extradición. Es decir, en la
época prerevolucionaria, por ejemplo, incluso después de la Revolución Francesa, con el advenimiento de los cambios que todos conocemos, lo que se planteó fue, estos delitos persiguen un fin altruista. Como persiguen ese fin altruista, no deben ser objeto de extradición. Y si ustedes miran qué piensan los diferentes estados sobre la extradición y el delito político, van a encontrar una cantidad de diferencias conceptuales. Nadie se ha puesto de acuerdo. Y otra cosa que me llama la atención de esta discusión es que aquí hemos partido de algo que en mi opinión es errado, y es del concepto de delito político como un concepto ya establecido, estatuido y esbozado jurisprudencialmente. Yo creo que todo lo contrario. Primero que todo, la Constitución política no dice en ningún lado que es el delito político. Lo único que dice es en el 250 que podrá amnistiarse e indultarse por delitos políticos. Si uno mira las sentencias de la Corte Constitucional, encuentra, y es la sentencia que estaba Gustavo del 2002, donde a pesar de que hay un decantamiento por una orientación sobre lo que es el delito político, si uno mira los salvamentos de votos y mira las aclaraciones de voto, va a encontrar que es todo menos que una solución pacífica. Es algo muy discutido que es el delito político. El delito político lo hemos considerado tradicionalmente en esa concepción tradicional que incluso en la sentencia, yo leyendo algunas declaraciones de voto, hace relación a precisamente a Kant, por eso empecé con Kant aquí hablando, creo que nos puede ilustrar mucho sobre cuál es la dignidad del hombre, qué es lo que nosotros buscamos frente al delito político. Y la verdad es que hay dos concepciones, en la concepción restringida, absoluta, y una concepción, digamos, relativa, amplia, sobre lo que es el delito político. Y ahí está la discusión, en mi opinión, ni siquiera para Colombia está cerrada. Nosotros nos hemos acostumbrado aquí a decir que el delito político es la rebelión, la sedición, la asonada, porque partimos de lo que tú decías, de un bien político que se encabeza del Estado, pero la discusión doctrinal, teórica, jurisprudencial en Colombia no es esa solución. Yo, por ejemplo, pienso que nosotros deberíamos ir mucho más allá en ese concepto amplio tuyo de conexidad, pero para el concepto de delito político, no para el concepto de conexidad. Yo pienso que lo que sea político es una decisión que tiene que tener el sistema de derecho en un momento histórico determinado. Ese es el concepto de delito político, que por supuesto está en contravía del concepto tradicional que todos entendemos de delito político. Y esto pues tiene incidencia entonces en qué entendemos por un delito conexo con el delito político. Por ejemplo, cuando la ley 975 de Justicia y Paz dijo que la pertenencia al grupo era una sedición, y dijo que era sedición para que fuera posible entenderlo como delito político, la Corte Suprema y la Corte Constitucional dijeron no, eso no es sedición, eso es un concierto para delinquir, ustedes no pueden hablar, pero bueno, esto es una sentencia que rige hacia el futuro, de manera que retroactivamente vamos a tener otras valoraciones. Es decir, miren ustedes cómo nosotros jurisprudencialmente, teóricamente, dogmáticamente nos damos en la cabeza pensando qué puede ser un delito político y qué puede ser un delito conexo. Entonces yo sí creo que nosotros podemos hacer una diferenciación clara entre lo que es participación en política por un lado y por otro mecanismos de perdón o gracia, pero ojo, también quiero hacer una precisión: la amnistía y el indulto ya no son perdones, ya no son aplicación hoy en día del derecho de gracia. Las amnistías y los indultos son amnistías de fines que buscan algo en un Estado que en Colombia diríamos podría ser la búsqueda de la paz. Pero yo no quiero entrar a decir si la solución debe ser de la mano de una amnistía, porque sí pienso que son cosas diferentes. Si el panel está circunscrito a la participación política, yo tengo que decir que me gusta esa diferenciación entre participación política y delito político con sentido de participación política y además solución judicial a un conflicto de la mano del concepto de delito político, que en mi opinión en ninguno de los dos casos está solucionado. Y una última anotación: nosotros tenemos el gran susto y el gran miedo que nos da para la participación en política, pero también para la solución judicial, son los delitos graves, los delitos atroces. Creo que ese es el quid de la cuestión, por eso nosotros 5 o 10 minutos en esta pregunta. Yo creo que aquí el acto legislativo del marco jurídico para la paz
dio, como decía usted, otro horóscopo, unos lineamientos. Es decir, ahí se dijo, la ley estatutaria tendrá que definir qué es eso de delito conexo con el delito político. Ahí están los criterios que usted ha puesto. Creo que si usted ha puesto, se ha analizado los criterios como lo ha hecho, se da cuenta que cabe de todo como política. Es decir, ahí no es para limitar nada, porque es un cuadro jurídico de un problema político, insisto. Y por otro lado dice ese mismo artículo 67 transitorio, hay unos que nunca pueden ser objeto de participación política, que son los que están ahí mencionados en ese acto legislativo. Yo tengo con ese acto legislativo una anécdota, y es que cuando yo estaba en el Ministerio de Justicia se presentó por primera vez ese acto, el proyecto de acto legislativo que en su momento fue presentado por el senador Roy Barrera, la primera versión. Cuando yo llego al ministerio me preguntan ¿usted qué piensa? ¿Es necesario poner eso que estamos hablando, un 67 transitorio en la Constitución como transitorio? Y yo, por supuesto que desde el punto de vista académico, teórico, que había venido estudiando los procesos de desmovilización aquí en la Universidad de este grado, dije, me parece que es una solución teórica acertada que llevemos la justicia transicional a la Constitución para evitar, por ejemplo, la interpretación que hace el doctor Lancheros. Porque el doctor Lancheros dice es que hay una prohibición de participar en política cuando usted ha sido condenado. Es cierto, doctor Lancheros, pero en mi opinión eso no vale para los procesos de justicia transicional. Eso es otra cosa diferente. Y por eso me parece que era conveniente que en la Constitución quedaran esos elementos de justicia transicional. Y después de un año y medio, cuando yo estaba trabajando en la Fiscalía, sale el proceso de paz. Le digo yo a los miembros del gobierno con quienes defendí durante 8 debates en el Congreso el marco jurídico para la paz, a mí no me habían contado que era que ya estaban negociando y que este marco jurídico para la paz quería preparar la discusión teórica, legislativa y política del país. Y hay una cosa que ustedes ya han hecho es muy importante. Creo que, y eso es una crítica que debemos hacer nosotros como sociedad, nosotros en Colombia no estamos preparados para pagar el almuerzo. Como usted lo ha dicho, todos queremos ir a almorzar y todos queremos ir a almorzar gratis. Yo creo que aquí el ejercicio es pensar cómo nosotros podemos entender que es la paz algo que necesitamos y que tenemos que dejar de analizar esto tan jurídicamente y más bien pensar que esto es algo político y que nosotros como juristas tenemos que hacer el cuadro jurídico que corresponde. Gracias, Gustavo. Quisiera que volviéramos a esta idea que ya se ha puesto sobre la mesa de separar el tema de la amnistía de la participación política o de la habilitación. Yo no sé si eso en español existe esa habilitación para la participación política. Sí, se ha habilitado. Pero yo diría, en esa discusión uno podría decir, pero bueno, esa puede leerse como una solución para permitir la participación en política de quienes son responsables de delitos graves. ¿Cómo lo ves? No, yo quiero decir que yo comparto la excelente presentación que hizo la doctora Marta Gobiernos esta mañana, así se lo expresé, y la diferenciación que ella hace entre la conexidad para efectos judiciales y la conexidad para efectos de participación política. Y quiero explicar un poquito por qué. Porque la conexidad para efectos judiciales está limitada por la Constitución y por los tratados internacionales, en la medida en que no se puede considerar conexo, por más delito político que sea, para efectos judiciales, las violaciones graves de derechos humanos e infracciones graves de derechos humanos. E incluso dentro del derecho nacional no se puede establecer la conexión para efectos judiciales con delitos que no necesariamente lo constituyen este tipo de infracciones como el secuestro. En muchos casos sí la constituye, pero puede, pero por eso es la prohibición legislativa nacional. Sin embargo, para efectos de participación en política, no existe disposición internacional de derechos humanos que establezca que la comisión de determinadas conductas impida la participación en política. Entonces, son dos pasos mucho más amplios
el alcance de la posibilidad de establecer la conexidad en relación para efectos de participación política que para efectos de la definición de una responsabilidad judicial. Quisiera agregar además que también para explicitar un poco la posición de la Mujer Romero sobre todo este tema, nosotros hemos insistido y seguimos insistiendo en la importancia de darle tratamiento judicial a la violación de derechos humanos con el objeto de garantizar los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de la repetición. Eso no significa que estemos pidiendo para todos los casos y para la mayoría de los casos cárcel o cárcel en tiempos considerables. El tratamiento de la pena es algo que no necesariamente se deriva de lo anterior. Es decir, el hecho de que se declare responsabilidad, el hecho de que se esclarezca la responsabilidad y lo sucedido y se garantice los derechos de las víctimas, no necesariamente tiene por qué traducirse en cárcel. Nuestro tratamiento ha consistido en decir, el punto de partida de la discusión del tema de justicia no puede ser el tema de la cárcel. Y esa es una de las críticas que hemos planteado al gobierno con toda consideración, aunque tendremos lo acertado que es prepararse constitucionalmente con un marco jurídico para hacer eso. Pero la discusión ahí fue centrada en la cárcel, en el fondo, el tema, el punto de partida debe ser el reconocimiento del daño por parte de todos los combatentes en un proceso de paz. Y como consecuencia del reconocimiento del daño, la petición de perdón y una oferta amplia, responsable de reparación y ojalá conjunta. Y una vez establecido eso, el tratamiento de la pena será algo que la sociedad podrá tratar con relativa facilidad. Pero más allá de eso, no debe llevarse la restricción de los alcances de un acuerdo de paz al punto de restringir la participación política, porque eso no contraviene tratados internacionales de derechos. Juan Carlos. Bueno, yo pues, agradezco las alusiones personales. Y cierro, comienzo a cerrar ideas de lo que habíamos planteado. Digamos, lo primero que dijimos acá es que había la necesidad del contexto. El contexto es que en este momento la normativa y la interpretación de la misma está en función de conseguir el fin, que en este caso es la firma de un acuerdo de paz. Y lo dije palabras más, palabras menos, de esa manera. Yo coincido que efectivamente acá lo que hay es una cláusula abierta. ¿Qué es delito político? Entonces, no hay tal de cuál es la esencia del delito político, sino qué necesitamos que sea el delito político. Conexidad. ¿Qué necesitamos que sea la conexidad? ¿Para qué? Para que tanto delito político como conexidad nos sirvan al fin. ¿Cuál? El de permitir la participación política de esas personas que están negociando este acuerdo. Es de lo que nosotros debemos partir. Porque si no, entonces nos vamos a enloquecer para buscar cuál es la esencia, entonces nos vamos a ir a Kant, nos vamos a ir a Aristóteles, nos vamos a ir a Jesucristo o a quien sea. Yo creo que no se trata de eso, es tener claro de qué se trata. Entonces, hay distintas formas de interpretar un texto. Acá me acompañan excelentes juristas y personas que tienen relación con textos. Entonces, hay una forma que es la interpretación es una pregunta. Entonces, yo puedo elegir el texto, el sentido del texto que yo quiero. Por eso, respetuosamente, pues no comparto lo que el señor vicefiscal dice, que la Constitución dice. No dice eso la Constitución. O sea, yo creo que sí lo dice. Lo que sucede es que el máximo intérprete de la Constitución, que la Corte Constitucional acogió un sentido de interpretación que apunta hacia ese lado. Y como es el máximo intérprete, pues nosotros nos vamos detrás de lo que dice la Corte. ¿Esté uno de acuerdo o no? Entonces, creo que es importante eso. Dos, tema ¿por qué es importante el tema del reconocimiento político? Porque es una carta de presentación para legitimar el proceso. Hace 6 años, 8 años, 10 años no era posible pensar que el gobierno de esa época, o 12, se iba a sentar reconociendo el carácter de actor político a su contraparte. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Que los de hace 8 años eran unos genios y los de hoy no lo son? ¿O viceversa? No, yo creo que hay una consideración de tipo político, es decir, ¿qué margen de acción yo como Estado me doy para saber si yo efectivamente puedo negociar o no lo puedo hacer?
Y en este caso, el reconocimiento político activa todo un ejercicio de legitimación de la negociación. Porque, entre otras, si no lo legitimo, pues no voy a tener ningún tipo de respaldo. Y yo creo que esto se juega con el respaldo, respaldo popular. Yo creo que de dónde está partiendo el gobierno, con todo respeto. El gobierno está partiendo de una carta en blanco. Es decir, aquí no hay criterios para yo decir que debo excluir de un delito político. Porque ya usted lo planteaba, me parece muy interesante su ejercicio, y es, vamos a buscar el criterio más amplio para ver qué entra. Posiblemente esa sea la salida. Pero si esa es la salida, los datos que nos vamos a tener que pegar son muchos. Ahora, eso es como la música. Que la gente la pruebe, porque que nadie sepa cómo se hace. Entonces, ¿por qué lo digo? Pues porque efectivamente aquí vamos a tener que ocultarle a las personas qué tipo de cosas vamos a tener que perdonar para que la gente pueda participar en política. Porque si se lo decimos, posiblemente alguno se indigna y va a decir que no respalda el proceso de paz en esos términos. Yo planteaba lo siguiente, y yo no cerré el punto, simplemente lo enuncié. ¿Quiere el Estado? Claro que quiere. Entonces el Estado va a poder. Como va a poder, va a interpretar las instituciones jurídicas de tal manera que le permitan hacer la paz. Entonces, ¿quién lo puede poner? La comunidad internacional. Estoy completamente de acuerdo con ustedes. O sea, aquí nadie en la comunidad internacional con peso se va a oponer a que Colombia haga la paz. La Constitución, pues vuelve y juega. ¿Qué es la Constitución? En términos prácticos y realistas, la Constitución es lo que la Corte Constitucional dice que es. ¿Cómo está conformada la Corte Constitucional y cómo son las mayorías? Pues si ustedes creen ciertamente que la Corte Constitucional hoy se va a oponer a un proceso de paz, pues no lo va a hacer. Y eventualmente condicionará algunas cositas. 3. La ley. Pues necesitamos que la ley diga lo que diga. Y en este caso, la ley va a subordinar ciertos contenidos que la Constitución dice. Ahí están. Ahí, de hecho, yo quería resaltar un artículo de la Constitución que fue aprobado por un referendo del anterior presidente, que dice que no podrán acceder al Congreso quienes hayan causado daño al patrimonio público de la nación. Y escuchaba hace pocos días, cada vez que prendo la radio ocurre lo mismo, que las FARC derribaron un puente construido con mucho esfuerzo en Caquetá que costó 2.500 millones de pesos. Y ya está. Pero entonces, pues hay que interpretar las normas de tal manera que favorezcan el fin que nosotros tenemos. Otro punto. Yo creo que nos hemos centrado mucho en el Estado. Yo quisiera dar la vuelta. Si nos centramos en el Estado, las FARC, y me repito la pregunta, ¿están obligadas a hacer la guerra? ¿O las FARC pueden firmar la paz? Sí, están sentados. ¿En qué condiciones? ¿Qué harían? O sea, ¿podría realmente? Entonces dice, es difícil que firmen la paz si sus miembros principales no pueden participar en política. Entonces lo que uno tiene que hacer es buscar la forma de permitir una participación. Ahora, nos vamos a encontrar con ciertos delitos que son muy complejos. Entonces, ¿qué hacemos con esos delitos? Entonces yo digo, es posible tener un acto de comillas, grandeza por parte de algunos de los miembros de la FARC que pueden estar eventualmente investigados o juzgados por delitos gravísimos y decir, ¿sabe qué? Yo decido no participar en política activa, es decir, hay que sentarme con alguno de ellos para decirles lo divertido que es estar en el Congreso de la República. Yo no me veo a Iván Márquez llegando a tiempo para que no le pongan una falla, para que no lo sancionen más de 6 veces por no asistir a un debate, ¿sí? Y aprobando el presupuesto de la nación. Yo creo que realmente por ahí no van los tiros. Yo lo que sí siento es que ellos efectivamente quieren llegar a una gobernación, a una alcaldía o eventualmente a la presidencia de la República. ¿A qué costo?
Por eso al final todo se reduce al tema del pueblo. Y yo siento que efectivamente cuando se habla de los acuerdos de paz es muy importante cuál es la pregunta que se le va a hacer, porque pues es como todo. Yo lo pongo un ejemplo sencillo, con eso terminaría. Uno puede decir qué quiere de desayuno o qué quiere de almuerzo y todo el mundo va a querer un montón de cosas. O uno puede decir en la mañana, como hacen las madres, o dicen tengo la posibilidad de huevo revuelto, de huevos pericos, de huevo tibio, de huevo duro. Y entonces todos creen que están eligiendo. Y al final, cuando todos eligen y la madre se va a la cocina, lo que dice es todos con el huevo. Entonces, yo lo que creo es que al final acá la pregunta va a ser en ese tono. ¿Quieren la paz? Para obtener la respuesta favorable. Pero en el fondo va a ser muy difícil que una pregunta que va al pueblo vaya en el sentido de una decisión popular que atente contra el sentido, es decir, el deseo que tienen las FARC de que sus principales cabecillas o su cuartel principal entre a participar en política. Eso no va a ocurrir, salvo que el presidente se dé la pela, lo cual también le llamaría poderosamente la atención. Entonces, yo creo que la conclusión clave es cuál. El derecho en este caso está al servicio de la política. Realmente no hay absolutamente nada que hacer. Y saldrán todas las teorías, tutelación incluida, para facilitar que las FARC puedan participar, al costo que sea. Por contra, de una vez lo anticipo, lo que va a haber de respuesta es justamente lo contrario. Es todo el tutelatón para evitar que las víctimas puedan participar. Cierro con esto. Yo creo que hay un ejercicio muy interesante, que es el ejercicio de consulta previa. Los ejercicios de consulta previa son muy interesantes porque tienen un factor que a mí me parece que es un factor completamente legitimador, y es la mitigación del daño. Y yo creo que el Estado tiene que comenzar a pensar, en este caso, para efectos de la firma del Tratado de Paz o del Acuerdo de Paz con las FARC, es cómo va a mitigar desde el Estado los eventuales daños que puedan sufrir las víctimas de la violencia. De lado y lado, no importa quién haya rostro. Porque en la medida que permita canalizar el desconcierto, el sentir de estas personas, va a legitimar el proceso para que la firma del proceso de paz no sea una simple decisión de Estado porque tiene el poder, sino va a arropar con los principales afectados el acuerdo. Y yo creo que hay que pensar en clave de víctimas que legitimen el proceso de paz. Y el Estado se tiene que obviamente meter la mano en el bolsillo para que esto sea así. Entonces, yo respetuosamente siento que desde el punto de vista jurídico y técnica jurídica, que haya algo así como el concepto esencial de lo que se entiende por delito político y conexo, pues no existe. Y vamos a terminar consensuando. Gracias, Juan Carlos. Le doy la palabra al vice y luego quiero plantearle dos preguntas a nuestros panelistas que hacen público, que me parece muy interesantes y polémicas. No quiero dejar de hacer un comentario porque tiene que ver un poco con el trabajo que hace la Fiscalía General de la Nación, que está haciendo de cara a este tema de la participación política, no de cara a esto, de cara al ejercicio de nuestro trabajo, pero que tiene que ver con eso. Es precisamente que, como ese artículo transitorio establece unos delitos o unos crímenes que impedirían la participación en política, pues lo primero que hay que hacer es saber quiénes lo cometieron y si esos delitos y crímenes se cometieron y juzgarlos para saber quiénes son los que no pueden participar en política. Eso es difícil, y es difícil por lo siguiente, que uno de los delitos que se menciona en el 77 es el crimen de lesa humanidad. Y a pesar de que aquí nos han venido mintiendo mucho diciendo que en Colombia ha habido condenas por delitos de lesa humanidad, por lo menos en la justicia ordinaria, que es la que nos estamos moviendo para un futuro proceso de paz, no ha habido la primera condena, por que yo conozca, por un crimen de lesa humanidad. Y esa no la ha habido no porque no haya crímenes de lesa humanidad en Colombia, sino porque el andamiaje jurídico no ha sido
ni interpretado de tal forma que lo permita, ni tampoco ha habido la claridad conceptual sobre lo que es el crimen de lesa humanidad. A nosotros nos estaban diciendo que los abortos en la Caracas eran crímenes de lesa humanidad. Así empezó esta discusión en Colombia hace algunos años, cuando empezamos a conocer estas categorías del derecho penal internacional. Entonces yo creo que, y esto lo quiero comentar, nosotros en la Fiscalía estamos enfocando esta discusión de una forma teórica, pero de una forma práctica. Es decir, estamos buscando investigar los graves atentados a los derechos humanos con categorías de crímenes internacionales. Es decir, estamos investigando grupos organizados, armados, al margen de la ley, para que lleguen a responder por lesa humanidad, para que lleguen a responder por crímenes de guerra y para que entonces tengan unas sentencias que como consecuencia obvia les va a impedir a algunas personas la participación en política. Y ahí, por eso, abordamos a otro elemento, que es el elemento de juzgamiento. ¿Quiénes son los que van a ser juzgados? Pues sabemos que tiene que ser desarrollado por el marco jurídico, por la ley estatutaria que desarrolle el marco jurídico para que se diga cuáles son los máximos responsables que van a tener ese tipo de condena. Entonces, ven ustedes que una judicialización efectiva por categorías como las que están en el 67, internacionales, que en nuestra opinión pueden ser aplicables, a pesar de la opinión de la Corte Constitucional, pueden ser aplicables a pesar de que no tengamos consagrado en nuestro ordenamiento jurídico interno el crimen de lesa humanidad de frontera, o digamos, va a traer como consecuencia necesariamente una imposibilidad de participación en política a quienes resulten condenados por eso. Bueno, dos preguntas tenemos del público, una más que nos llegó por el Twitter para cualquiera de ustedes. La primera tiene que ver con qué hacer con los delitos cometidos fuera del país o que tienen efectos fuera del país, en concreto narcotráfico u otros delitos que estén siendo investigados o juzgados fuera de Colombia. Una primera pregunta. Y la segunda pregunta tiene que ver con qué implicaciones tendría esta discusión para los miembros de la fuerza pública. Ustedes saben que esto es un debate que polariza a la opinión pública en el país, porque hay una percepción muy generalizada en el sentido de considerar que no sería justo que mientras miembros de la fuerza pública han sido condenados por graves violaciones a los derechos humanos y están en las cárceles, guerrilleros, una vez se firme el acuerdo de paz, puedan participar en política y no vayan a la cárcel. ¿Qué opiniones merecen estos dos? Yo le puedo responder la primera. La primera depende de quién lo agarre. Depende de quién lo agarre. Si lo agarra alguien en Venezuela, posiblemente el resultado es distinto si lo agarra alguien en Estados Unidos. Pero bueno, en concreto... No, en concreto esa es la respuesta, porque es que las decisiones judiciales terminan afectando, o sea, el efecto de las decisiones judiciales, digamos, tiene un efecto territorial. Y eventualmente una jurisdicción internacional puede entrar en la práctica a desconocer una decisión del orden nacional. Yo tengo la percepción de que es así. Ya veo aquí el resto muy bien. Pero si nosotros no sentimos, no planteamos, pero igual sé que viene la pena. Si nosotros no le damos al debate un sentido práctico y el contexto, no nos va a funcionar. Pero te pongo el caso de los pedidos de extradición de los Estados Unidos. ¿Qué haces con eso? Los van a negociar. O sea, ahorita hay N cantidad. Estoy pensando en Simón Trinidad. Es un reclamo permanente de las FARC que el señor hay que soltar. Entonces, dígame usted cómo, en ese caso, se firma la paz, tenemos N órdenes de captura de N cabecitas de las FARC, pero el señor Simón Trinidad se queda en la cárcel. Entonces, yo las desmonto, firmo la paz y todos felices. ¿Y el señor de ella?
Entonces, díganle al señor Obama o al que lo reemplaza, que lo suene. Así aquí lo hayamos indultado. A ver, yo quiero opinar un poco sobre las preguntas que nos manda el público, pero también reaccionar un poco a lo que ha sucedido en la mesa. En lo que atañe al narcotráfico, quiero ser enfático. Estoy convencido de que si no es susceptible de declararse la conexidad del narcotráfico con el delito político, el conflicto colombiano no tiene solución. La única salida que queda jurídica razonable para enfrentar el problema del narcotráfico en Colombia en lo que atañe a la guerrilla es la conexidad con el delito político. De otro lado, es muy importante tener en cuenta que el tratamiento privilegiado del delincuente político implica un paquete de privilegios que incluye la no extradición, y ese es el eje jurídico, por lo menos, de la eficacia de la declaratoria de conexidad del narcotráfico con el delito político. Estoy, por supuesto, también convencido de que ese sapo, por decirlo de alguna manera, está dispuesto a asumirlo el gobierno de los Estados Unidos, que está apoyando, creo, claramente la salida negociada. De otro lado, por supuesto, estoy de acuerdo con usted, el principio de territorialidad mirado en clave realista sigue siendo muy poderoso, y más en un país tan poderoso como los Estados Unidos. Nosotros podemos hacer lo que queramos, pero posiblemente esa continuidad se queda allá. A pesar de que yo mismo a veces tiendo a argumentar en clave excesivamente realista, hoy he sentido, sin embargo, límites a mi capacidad para una mirada realista en relación con el derecho. Y en ese sentido quiero de todas maneras disentir un poco de su postura frente a esa instrumentalidad radical del derecho en relación con la política. Yo creo que si algo vuelve compleja la construcción de un modelo de justicia transicional en una democracia es el principio de la división de poderes, que es uno de los pilares fundamentales del constitucionalismo liberal. Así haya restricciones empíricas porque pueden generar coaliciones ideológicas de hecho y lo que se quiera. Y a pesar de mi escepticismo profundo frente a la idea a veces muy trillada de que estamos en el mejor de los mundos y en la mejor de las democracias, creo que las cortes nuestras siguen siendo cortes con suficiente autonomía como para que las decisiones que tome el Poder Ejecutivo puedan ser revertidas y confrontadas. Y creo lo mismo del Congreso de la República. En ese sentido, el eje del constitucionalismo, cuál es la independencia de los poderes públicos, le genera una contingencia tremenda de resultado a todos los diseños de política que haga el Ejecutivo, y eso es lo que amerita que estemos discutiendo aquí. En la presentación suya me queda a veces la impresión de que postula una suerte de ejecutivo omnipotente, que es capaz de manipular jueces, manipular Congreso, manipular todo lo que se le atraviese para salir adelante con sus propósitos. Yo creo que no, que lo que hace fascinante de alguna manera y dramático el proceso colombiano actual es que sí opera con limitaciones el principio de la división de poderes, y que esa contingencia en lo que atañe a las decisiones del pueblo, que mañana puede decir no, en lo que atañe a las decisiones de las altas cortes, que pueden decir no, y en lo que atañe al Congreso de la República, que puede decir no, son lo que obliga a que nos tomemos en serio la discusión sobre lo jurídico y sobre sus límites, en lo que atañe a lo político, y que no podamos tan sencillamente decir, ah, no, es que como la decisión del gobierno es ampliar esto hasta donde le dé la gana, y el derecho es un instrumento para esa ampliación,
ya la guerra está terminada y el problema jurídico es en el fondo irrelevante. De otro lado, querría hacer una observación en relación con sus planteamientos. Yo estoy de acuerdo en que el concepto de delito político es un concepto abierto, que la Constitución no lo definió y que por eso es susceptible de que se vayan haciendo distintas definiciones históricas en distintos contextos políticos. Tan cierto es eso, que cuando estábamos enfrentando las negociaciones de Santa Fe de Ralito con la SAUCE, el gobierno Uribe se quiso apropiar de la figura del delito político y darle un significado ampliado, utilizándolo para montar, digamos así, la politicidad de los paramilitares a través de la selección. Lo que sucedió allí fue que lo derrotaron. En ese sentido, si alguien quiso con vehemencia e ilusión apropiarse de esa categoría y usarla en el contexto de la negociación, fue el gobierno Uribe. Lo derrotaron las Cortes, lo derrotó la comunidad internacional, lo derrotó la comunidad de derechos humanos, y los paramilitares finalmente tuvieron que dejar de pensarse como interlocutores políticos y el proceso se les convirtió en un proceso de sometimiento judicial. Hago esa observación solo por lo siguiente, porque yo creo que amerita, a pesar de que parezca irrelevante, hacerle una precisión al doctor Perdomo. Es cierto que en el mundo de hoy, en Europa y en países, digamos, claramente constituidos y normalizados en su funcionamiento democrático y demás, la pregunta por el delito político solo sobrevive como pregunta asociada al asunto de la extradición. Y es cierto también que el modelo que adoptó la Comisión de la Verdad de Sudáfrica nace de las reflexiones de algún jurista importante europeo en torno al delito político en el contexto de la extradición. Pero pienso igualmente que no es cierto que aquí haya nacido la figura. La figura nació en el contexto de la Revolución Francesa, en la monarquía de Julio, y de cara a un problema que vale la pena traer a cuento en este momento, y ahora explico la razón. Estaban guillotinando a todo el mundo. La única condición para que uno pasara por la guillotina es que accediera al poder. Iván, nos queda poco. 3 segundos. 3 segundos. ¿Tienes clase? Bueno. Y el delito político, con su motivación altruista, fue concebido para frenar el proceso de liquidación de las élites que accedían al poder. Se dijeron: paremos con esta locura, reconozcamos la motivación altruista y dejémoslos vivir. Nació en un contexto de revolución moderna y en clave de reconocimiento de lo revolucionario. ¿Por qué lo digo? Porque, a diferencia de lo que sucede en Sudáfrica, donde el reconocimiento de politicidad es para todos los actos que sean para enfrentar a cualquier enemigo, y en ese sentido podrían ser los amigos del Estado o los enemigos del Estado, entre nosotros, con los antecedentes de que venimos hablando, que ya sucumbió, ya fracasó la idea de un modelo generalizado para todos los que participan en la guerra, y en el entendido de que los paramilitares ya quedaron clavados como delincuentes comunes, y de que de todas maneras existen razones sociológicas importantes que permiten pensar que la guerrilla sí es distinta y que puede tener un tratamiento diferente, y que eso no infringe el principio de igualdad. Por esas razones que propongo que se asuma que la clave es entender la politicidad en ese sentido tradicional, moderno, revolucionario de actuación contraestatal. Por fortuna, la Corte Suprema ha obrado en ese sentido históricamente. Bueno, lamentablemente tenemos que terminar aquí. Le agradezco muchísimo a nuestros panelistas. Yo creo que ha sido una discusión muy útil y muy interesante. Creo que además se han tocado algunos puntos que seguramente se van a desarrollar y ampliar en el siguiente panel y otros en los siguientes eventos, y esperamos que nos sigan acompañando. Sí, claro. Quiero decir una cosa para responder la pregunta. Yo pienso que los mecanismos de justicia transicional del acto legislativo deben ser perfectamente aplicables también a los miembros de la fuerza pública, y lo quería decir porque veo aquí una asistencia nutrida. La única forma
de que nosotros en el país podamos reconciliarnos es que la verdad también que nos tiene que contar la fuerza pública salga a relucir para que todos podamos saber qué fue lo que efectivamente pasó. Ahora, todos los instrumentos de justicia transicional son aplicables, con algunas variables. ¿Quiénes son los máximos responsables, por ejemplo, en materia de fuerza pública? La Interplan.